Bien, les estaba comentando que en biología celular y molecular, el cómputo 2 está enfocado en la energética celular. No sé por qué el programa no lleva la estructura tradicional, ¿verdad? Lo siento que está un poco desordenado, porque lo ideal es que nosotros estudiemos todos los componentes celulares desde el exterior hacia el interior, comenzando con la membrana, luego todas las estructuras que están en el citoplasma y terminar con el núcleo, ¿verdad? Porque tradicionalmente eso era lo que se hacía. Sin embargo, pues va así de una forma a otra. Entonces, el cómputo 1, lo que nosotros vimos prácticamente fue la membrana. Fueron los tipos de transporte, que fue lo que se les evalúa, aunque la parte de célula, célula eucariota, procariota, yo no se los dejé, ¿verdad? Discutí con los compañeros, en este caso Colato, principalmente, que da biología, para no repetir esos temas. Entonces, el segundo cómputo, lo que nosotros vamos a ver es mitocondrias y cloroplastos. Pero ustedes saben que hablar de mitocondria prácticamente es la parte metabólica, son las diferentes reacciones químicas que ocurren para el proceso conocido como respiración celular. O sea, lo que les voy dando a entender es que el segundo cómputo también es repaso. Entonces, yo considero que deben de aprovechar que es repaso porque entiende que ya lo manejan. Y segundo, pues es más fácil de dosificar. Comentarles que la información es muy parecida a la que les di en bioquímica. Obviamente, si yo doy bioquímica y doy molecular, si los temas son los mismos, yo no puedo dar algo nuevo. Quizás mencionarles algunos tópicos que son particulares de la celular, sí. Por ejemplo, si yo hablo de la mitocondria, debemos de saber en qué células van a estar o van a ser ricas en mitocondria. Y obviamente nosotros si decimos mitocondria no vamos a estar hablando de una célula procariota, vamos a estar hablando de células eucariontes, ¿verdad? Entonces eso necesito que nos detengamos, ¿verdad? Obviamente aquí en esta materia lo más relevante obviamente son las reacciones, las estructuras, ¿verdad? ¿Cuáles son esas reacciones? Ya las vamos a ver. Obviamente debemos de recordar que es metabolismo, porque el segundo cómputo es metabolismo, valga la redundancia, lo que vamos a ver. O sea, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Lo mismo cuando veamos la siguiente semana fotosíntesis. Vamos a ver fase clara, fase oscura, bueno, lo que ya hemos visto. Comentarles que aquí en esta materia es de pasadita, o sea que se entiende que en esta hora y media yo debo de dar la mayoría de los procesos que tienen que ver con la mitocondria. No voy a entrar en detalle en sí, en qué es metabolismo, ni en qué son las funciones, porque eso es algo que ya nosotros conocemos. Creo que más adelantito aparece qué es la mitocondria, cuáles son sus componentes, qué estructuras contiene y cuáles son las moléculas, por ejemplo, en qué parte de la mitocondria está la ATPasa, en qué parte están las coenzimas NAD, FAD. Deben de recordar, obviamente, cuáles son esas fases metabólicas que se llevan a cabo en la mitocondria y específicamente en cuál de los componentes. En español, lo que estamos viendo es el metabolismo, es el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas rutas metabólicas? Aquí sí van en orden, en bioquímica no. Aquí sí, ¿verdad? Como es la mitocondria, yo tengo que entender que primero debo de ver glucólisis, luego la oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Comentarles que en la mayoría del libro solo dice glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria.
porque la glucólisis está acoplada a la oxidación del ácido pirúvico y la fosforilación oxidativa está acoplada a la cadena respiratoria. Ustedes deben de recordar eso. Bien, ya sabemos que es la glucosa, sabemos que es un monosacárido, sabemos que es un combustible celular. Entonces, lo que hay que ver es qué productos son los que vamos a obtener en las diferentes reacciones. Ya nosotros sabemos que si la palabra termina en lisis, significa que es descomposición o degradación de esa macromolécula, ¿verdad? Y el objetivo general de la mitocondria es que ustedes recuerden que es la central energética. Ahí se va a producir la energía que la célula necesita para las diferentes, ¿cómo se llama? Reacciones. Bien, la mitocondria ustedes deben de manejar que es en célula eucarionte y el proceso que se lleva a cabo es la respiración y las diferentes rutas. Entonces, tenemos una fase aeróbica y una fase anaeróbica. Ustedes, en este caso, recordemos, la fase aeróbica obviamente va a ser porque hay presencia de oxígeno, obviamente en la mitocondria. Si no hay oxígeno, entonces no se puede llevar a cabo el proceso completo. Sin embargo, los microorganismos tienen cierta capacidad para obtener energía y esos procesos industriales tienen cierta ventaja para nosotros porque obtenemos ganancias, obtenemos ciertas sustancias. Eso pues lo vamos a ver en microbiología porque yo soy el que doy micro en cuarto año. El prerequisito es bioquímica, aunque no tiene nada que ver, es bien curioso. Microbiología solo son microorganismos, va enfocado prácticamente en la producción de ciertas sustancias y cómo se relacionan con ciertas enfermedades. Bien, entonces la primera ruta pues es la glucólisis. Miren, ahí tenemos de manera general el proceso. El proceso que estamos estudiando es respiración. Lo vamos a abordar de manera general. La primera ruta es la glucólisis. ¿Dónde se lleva a cabo? Ustedes deben de saber que no está en la mitocondria. La primera etapa es afuera. La que realmente se lleva a cabo en la mitocondria es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Sin embargo, yo les pregunto, vamos a ver si nos acordamos. La glucólisis es en el citoplasma. El ciclo de Krebs, ¿en qué parte de la mitocondria es? Y luego la cadena respiratoria. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo se llama? La mitocondria tiene diferentes partes. Veamos, recordemos. ¿Dónde Ciclo de Krebs en la entonces, matriz mitocondrial y la cadena respiratoria en las crestas. correcto. El ciclo de Krebs es en la matriz y la cadena es obviamente en las crestas, ya lo vamos a recordar. El objetivo de la primera etapa es que se obtenga ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico se va a transformar en acetilcoenzima para que pueda entrar a la mitocondria, reaccione con el ácido oxalacético para producir ácido cítrico, que es el principal producto, o mejor dicho, el primero dentro de las diferentes reacciones que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs. Entonces, eso es lo que usted tiene que acordarse. Glucólisis en el citoplasma, la oxidación también está afuera, luego el ciclo de Krebs, específicamente en la matriz, como decía David, y luego la cadena en las crestas. Quiere decir que la fosforilación también es en las crestas. Luego tenemos un resumen. Es la misma información que teníamos allá en bioquímica. El proceso es aeróbico. Tengo glucólisis. ¿Cuál es el requerimiento o la materia prima? Es la glucosa. ¿En qué lugar de la célula ocurre? Es en el citosol.
¿Cuáles son los productos? Vamos a tener 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATP. Luego hay otra etapa que es la oxidación del ácido pirúvico o la formación de acetilcoenzima. Acuérdense que la acetilcoenzima es la que entra a la mitocondria, es un intermediario. Luego tengo que en el requerimiento va a ser el piruvato que se obtuvo en la glucólisis y también la coenzima A. ¿Dónde ocurre? En la matriz. ¿Cuáles son los productos? Ahí hay dióxido de carbono, hay una coenzima NAD y hay una otra coenzima que es la acetil, ¿verdad? Acuérdense que las coenzimas NAD y FAD son receptores, ¿verdad? Y efectores de energía, o sea, ellas captan la energía y luego la transfieren hacia otra. Luego está el ciclo de Krebs, que se necesita acetilcoenzima, que es la que entra a la mitocondria, y obviamente en el interior, cuando se da la vuelta, son 2 vueltas de ciclo de Krebs. Usted también se tiene que acordar que son 2 vueltas porque son 2 ácidos pirúvicos que se obtuvieron, porque el piruvato o el ácido pirúvico tienen 3 carbonos y la glucosa tiene 6, quiere decir que 3 por 2 es 6. ¿Cuál es, en qué sector se va a localizar? En la matriz, la matriz del ciclo de Krebs. Vamos a obtener la mayor parte del dióxido de carbono durante la respiración, 3 NAD y un FAD. Esos NAD cuando pasan a la cadena, ¿verdad? Cada NAD produce 3 ATP y cada FAD produce 2 ATP. Quiere decir que en el ciclo de Krebs nosotros vamos a obtener 24 ATP, 12 por cada vuelta, ¿verdad? Porque son 2 acetil las que entran. Creo que más adelante aparece eso. ¿Dónde se lleva a cabo? Normalmente es en la célula eucariótica, ¿verdad? Aunque la literatura a veces menciona bacterias aeróbicas, pero nosotros nos vamos a enfocar en célula eucariota propiamente dicho, para no confundirnos. Ahí está como la diferencia entre la respiración aeróbica y la anaeróbica. A nosotros no nos interesa la anaeróbica por el hecho de que estamos estudiando la mitocondria. Sin embargo, es necesario mencionarla porque, y repito, hay ciertos microorganismos que tienen capacidad de degradar esa sustancia y obtener cierta capacidad energética, pero la eficiencia va a ser mayor en la célula eucarionte. ¿Cuáles son los aceptores finales? Es el oxígeno, o sea, y eso se los pregunto siempre en bioquímica. El último aceptor de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno, pero yo le puedo preguntar aquí, el último aceptor de electrones en las bacterias es el oxígeno. Obviamente es falso porque los últimos aceptores pueden ser los nitratos, el sulfato y el dióxido de carbono. Quiere decir que la energía todavía queda acumulada porque ellos no tienen capacidad de degradar, ¿verdad? Esas macromoléculas que han ingresado, aunque ellos no trabajan con macromoléculas, generalmente trabajan con intermediarios metabólicos o con precursores del entorno. ¿Dónde se lleva a cabo? Miren, a eucariontes y eubacterias, y la respiración anaeróbica en arqueobacterias y eubacterias. Las eubacterias son las bacterias verdaderas, ¿verdad? Pero entiendan que la eucarionte prácticamente es la que va a tener la mitocondria y el cloroplasto. La bacteria no tiene mitocondria ni tiene cloroplasto, ¿verdad? Tiene otras estructuras que son cuasi equivalentes. Y ahí está en general qué es la respiración celular. Creo que nosotros nos ubicamos. Es la respiración que se lleva a cabo a nivel de la célula con el objetivo de obtener energía. El equivalente al proceso va a ser la ventilación o la respiración pulmonar, que ya sería a nivel macro, que es el intercambio de gases con el medio. Esto, como les digo, es prácticamente lo mismo. Es bien poquito lo que varía con lo de bioquímica. Miren, principal sustrato es la glucosa.
El metabolismo de la glucosa se inicia en el citosol con la glucólisis. La glucólisis es anaeróbica porque no requiere de oxígeno. El piruvato es transportado a la matriz mitocondrial donde primero es transformado en acetilcoenzima que ingresa a un ciclo llamado ciclo de Krebs. Yo solo estoy dando las partes puntuales, lo demás lo pueden leer porque es repaso. Necesito ubicarme en las cuestiones más básicas. Miren, se los pongo en un examen. Usted debe de decirme, por ejemplo, qué proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, qué proceso se lleva a cabo en la cresta mitocondrial. Luego mencionar o recordar que hay membrana externa, hay membrana interna, hay un espacio intermembranal que no se está mencionando ahí y obviamente vemos unos puntitos ahí, ¿verdad? Que pueden ser como ribosomas. Acuérdense que ahí también hay ADN, pero es un ADN mitocondrial, que eso en su momento lo van a leer en un artículo, porque yo quiero que se ubiquen en algunas cuestiones. Necesitamos discutir los artículos. Yo le voy a dar uno a cada uno en las dos materias, ¿verdad? Aunque en fisiología pensaba mejor repartirles los sistemas en orden alfabético o rifárselo y que busquen un tema, ¿verdad? Un artículo. Ese artículo lo va a exponer. Pensaría yo que esa no debería de tener más de 8 diapositivas y darle unos 10 minutos para que discutamos. Son temas de aplicación muy interesantes que nosotros como biólogos lo debemos manejar. Bien, entonces en el examen yo le puedo poner la mitocondria y usted le va a poner las partes. No los voy a poner a dibujar porque se tardan mucho y hacen un garabato todo más feo de lo que es. Entonces, lo relevante aquí, muchachos, es que usted me diga qué hay ahí, ¿verdad? ¿Qué hay? Si tiene una membrana, obviamente va a tener una composición muy similar a la membrana plasmática, que es la más externa. Quiere decir que van a haber fosfolípidos, quiere decir que van a haber proteínas, o sea, cada organelo va a ser responsable de ciertas funciones, pero su membrana va a permitir que ingresen algunas o que salgan otras, ¿verdad? Son bien selectivos. Esa es la composición de la membrana de la mitocondria. Miren, la mayor parte de la membrana externa es colesterol, pero el de la membrana interna, bueno, también es colesterol, pero es en menor cantidad. Y tiene obviamente tiene fosfolípidos. ¿Quiénes son los fosfolípidos? La fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, el fosfatidilinositol y la cardiolipina. Pregunta, ¿cuál de esos 4 fosfolípidos es el más importante? Ya eso... La fosfatidilcolina. No es la fosfatidilcolina. Vean el nombre, con qué órgano se asocia, léanlo. Ahí hay una que se asocia. Tiene que ser la cardiolipina. Es la cardiolipina, correcto. La cardiolipina de hecho, es un marcador importante en la biología molecular. Todo esto yo lo estoy considerando como un repaso. Miren, las mitocondrias son organelos celulares que se encuentran prácticamente en todas las células eucariontas. Al microscopio óptico podemos ver los gránulos, bastones y filamentos. No lo podemos ver. Necesitamos romper las células, sus componentes, para poder determinar ciertas funciones. Y ahí va algo nuevo que no se da en bioquímica. ¿Cómo se denomina al conjunto de mitocondrias? Se llama condrioma. Y allí aparece de dónde viene eso de mitocondria. Viene de hilo y chondros, que significa gránulo. O sea, que son como hilos, gránulos. Son estructuras dinámicas, o sea, están en movimiento. Hay ciertos cambios. El tamaño, el número y la forma van a ser variables. Ahí están las dimensiones. Ya dijimos que son los organelos encargados de distribuir la energía para uso celular. Actúan como centrales energéticas, sintetizan ATP por medio del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Ahí tienen que entender que
La parte relevante de la producción de la energía, en este caso el ATP, no es directamente en el ciclo de Krebs, sino que en la cadena. Ahí en la cadena es donde está la fosforilación. Lo que sucede es que está acoplado al ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs le va a proporcionar los intermediarios metabólicos que van a llevar la energía, que es el NAD y el FAD. O sea, ahí es donde se las va a proporcionar y se van a mover para producir este ATP. La mayoría de las proteínas mitocondriales son traducidas en la ribosoma y son importadas al organelo debido a señales directoras específicas. Contienen su propio ADN que codifica el ARN de transferencia ribosomal y algunas proteínas mitocondriales. Ese es un esquema al microscopio electrónico, ¿verdad? Ahí está, recordemos nuevamente, el espacio intermembranal, la membrana externa, la membrana interna directamente, las crestas y la matriz. Obviamente bien difícil de observar. O sea, no se puede con un óptico. El cloroplasto sí un poco más fácil. En una célula de mamífero, cada mitocondria tiene de 5 a 10 moléculas idénticas de ADN circular, lo que constituye el 1% del ADN total de la célula. Bueno, ahí aparece cierta información de lo que es un bioplasto. El bioplasto se está refiriendo prácticamente a la mitocondria y al cloroplasto, que son organelos de doble membrana. Miren, vuelve a recordarnos. La función principal es proporcionar o poner la energía para disponibilidad de la célula. Ahí hay algo nuevo. ¿En qué células vamos a encontrar mayor cantidad de mitocondrias? Miren, en el corazón, en los túbulos distales del riñón y otras células que necesitan una gran fuente de energía. ¿Cuál no está ahí que requiere de bastante energía? Ajá. ¿Cuál no está ahí? El cerebro. Sí, puede ser el cerebro, pero el movimiento, Las musculares, la parte muscular, debe de ser rica en mitocondrias porque necesitamos mover. También las células del hígado deben ser ricas en mitocondrias. O sea, donde hay mayor actividad celular es donde vamos a tener más mitocondrias. No entro en detalle mucho. Aquí aparece, miren lo que les estoy diciendo. Los hepatocitos, o sea que vamos a tener una gran cantidad de mitocondrias. También en las células del estómago, o sea, prácticamente donde va a haber actividad celular o mayor movimiento, ¿verdad? Va a ser ricas en mitocondria. ¿Qué pasa? Bueno, hay que ver la anatomía de la mitocondria. O sea, la parte de celular se refiere a la anatomía y la parte molecular prácticamente se refiere a las reacciones. La membrana mitocondrial, o sea, la MME, es completamente permeable a moléculas pequeñas porque contiene porinas. Normalmente se habla de acuaporina. La composición del espacio intermembranal es similar al del citosol respecto a los iones y a las moléculas. En consecuencia, la membrana mitocondrial interna es la barrera funcional y mantiene los gradientes de protones. O sea, la MME es como la membrana plasmática, ¿verdad? Lo que vimos es exactamente lo mismo. La membrana externa posee el 40% de lípidos con un 20% de la membrana interna y contiene colesterol. Esto significa que la relación lípido-proteína es de 0.8 y de 0.3 para la membrana interna. La externa, miren ahí, bueno, ya lo dijimos, la porina, que son normalmente las acuaporinas, las unidades, en este caso para determinar su longitud o su peso, mejor dicho, son los kilodalton. Esa es la unidad, ¿verdad?, con la que se trabaja. Recordemos, las porinas están asociadas a la permeabilidad, van a poseer enzimas para la síntesis lipídica. Yo creo que se ubican que la mitocondria no solo está relacionada con el metabolismo de la glucosa, sino que también está relacionada con el metabolismo de otros componentes como los lípidos y también las proteínas. Miren, esta membrana pues tiene 50%, o sea, varía un poquito.
Si lo comparamos con la membrana plasmática, allá el mayor contenido de la membrana era proteínas, 60%, era una pregunta de examen. En el caso de la membrana externa, ¿verdad? De la mitocondria es 50-50, o sea, varía un poquito en la composición. Ese es el esquema como para interpretar que obviamente esa membrana externa debe de ser también selectiva, ¿verdad? Esa membrana obviamente va a conectar con el citosol. Hay un espacio intermembranal donde vamos a encontrar una serie de protones y obviamente vamos a tener una diferencia de cargas. Miren, hacia el exterior positivo y hacia el interior negativo. Por eso es que cuando hacemos los experimentos con choques eléctricos o pequeñas cantidades de electricidad en milivoltios, ¿verdad? La parte positiva de la membrana hace contacto con la parte eléctrica y entonces se produce una especie de impulso que se traduce en movimiento si tuviéramos un músculo, ¿verdad? Que es el que se usa normalmente de las ranas o de los sapos. ¿Qué pasa con la membrana interna? La membrana interna tiene, ahí sí, miren, la membrana interna tiene más lípidos, perdón, más proteínas, varía un poquito. Quiere decir que si tiene más proteínas, va a tener baja fluidez, o sea, no van a pasar con facilidad las sustancias. ¿Pero por qué razón? Porque no es competencia de la membrana interna que pasen las sustancias, porque para eso tiene una externa que es semipermeable y que es selectiva. Quiere decir que ella va a tener prácticamente otras funciones. Y ahí vienen que vamos a encontrar ciertos transportadores que se relacionan con ese pasaje, el ATP, el ADP y el fosfato, que corresponden a transportadores que lo mueven hacia el citosol y el ADP hacia la matriz mitocondrial, es decir, es un tipo de transporte antiporte. Ya habíamos visto esas cosas. En la membrana interna vamos a tener los complejos multienzimáticos que vimos en bioquímica y son los mismos que vamos a ver acá. Ahí vamos a tener las proteínas transportadoras que permiten el paso de iones y moléculas a través de la membrana. Y ahí está, para volver a recordar, la cardiolipina, que es el principal, el lípido de membrana. Ahí me está dando cierta información. Luego habla abajo que es curioso que se encuentra en la membrana de las bacterias. Entonces surge una pregunta: ¿qué hace una molécula procariótica dentro de un organelo eucariótico? La respuesta está en el tema de ADN mitocondrial. Esto es el repaso también. Hablamos de la cardiolipina. Tiene tres proteínas transportadoras, proteínas de la cadena, que es lo que vamos a ver después, y la composición ya dijimos que la mayor parte era proteínas. Y ahí lo que estamos viendo es la diferencia de concentración, ¿verdad? Con respecto a la membrana, en este caso externa e interna. El fosfato y el sistema de transporte ATP-ADP en la membrana es la parte mitocondrial interna, o sea, la membrana interna. Y esa es la que va a comunicar con la matriz. Eso que usted ve en morado, en verde y en café prácticamente son las proteínas que están dejando pasar ciertas sustancias. Obviamente la carga eléctrica positiva en el exterior, negativo en el interior. ¿Qué pasa con las crestas? En las crestas vamos a tener el proceso de la fosforilación y la cadena respiratoria, ¿verdad? Son evaginaciones que aumentan el área de superficie de la membrana y por ende transductora de energía, permitiendo que muchas unidades de la cadena de transferencia y la ATP sintetasa sean empaquetadas en una mitocondria. O sea, ahí es donde vamos a tener mayor actividad, al menos para la producción de energía. Eso es informativo. La cresta mitocondrial en diferentes tipos de células, en la muscular, que sería el miocito, en el componente del miocardio, que es la parte más externa ¿cómo se llama? De los tejidos del corazón,
En el caso de la neurona y las glándulas suprarrenales, si se fijan, varía un poquito. Luego hay un espacio intermembranal. Ahí vamos a tener la citocromo C, que es una proteína intrínseca de la cadena respiratoria que participa en el paso de electrones del complejo 3 al complejo 4. Acuérdense que los complejos son aquellas, ¿cómo se llama? Proteínas o enzimas que están suspendidas en la membrana mitocondrial para que se den ciertos procesos y obtener la energía que la célula va a necesitar. ¿Qué pasa con la matriz? Parece un gel. En algunos casos contiene enzimas que participan en la formación de la urea y de la glucosa, en este caso la gluconeogénesis. Contiene el sistema genético mitocondrial, así como las enzimas responsables de las reacciones centrales del metabolismo oxidativo. Las enzimas del ciclo de Krebs o del ácido cítrico localizados en la matriz mitocondrial tienen un papel central en la degradación oxidativa tanto de carbohidratos como ácidos grasos. Ya eso lo hemos repetido en varias ocasiones, que la mitocondria no solamente trabaja con el metabolismo de la glucosa, sino que con el metabolismo de otros componentes, porque es importante que recuerden que esas macromoléculas se van a degradar, o los macronutrientes que nosotros utilizamos, que son los carbohidratos, los lípidos y la proteína, porque tradicionalmente cuando se estudia la mitocondria solo se habla de la glucosa, pero también pueden ácidos grasos, ¿verdad?, convertirse en intermediarios metabólicos como acetilcoenzima. Lo mismo las proteínas. Por eso también es relevante recordar las unidades. Los carbohidratos, por ejemplo, se transforman en monosacáridos y el relevante es la glucosa. En los lípidos se transforman en triglicéridos, los triglicéridos en ácidos grasos, ¿verdad? Y los ácidos grasos en acetil. Lo mismo la proteína se va a transformar en aminoácido, el aminoácido se va a transformar, ¿verdad?, en acetilcoenzima también, porque el intermediario metabólico de todos los macronutrientes siempre es la acetil. Nada más que cuando entra directamente a partir de la glucosa es un poco más factible, ¿verdad? ¿Qué más? Dijimos abajo, la oxidación de la acetilcoenzima a CO2 está acoplada en la reducción del NAD, el FAD, a NADH y FADH. Reducción es ganancia de electrones y oxidación es pérdida. En los gránulos osmiófilos vamos a tener cationes divalentes, o sea, cationes positivos y a la vez pueden ser negativos. Positivos como el potasio, negativos como el cloro. Y el principal, ¿verdad?, va a ser el calcio. ¿Qué más? Estamos hablando de la mitocondria. Contiene ribosomas responsables de la síntesis de ADN de doble hebra no cromosómico. Acuérdense que el ADN mitocondrial o el del cloroplasto no forma cromosomas, como ocurre normalmente en el del núcleo. La matriz y la membrana mitocondrial interna son los principales compartimentos funcionales de la mitocondria. Y está una pregunta. En los organismos animales, como el espermatozoide, dice no aporta citoplasma a la célula huevo. Los genes mitocondriales se heredan exclusivamente de la madre. Aunque yo he leído que eso pues ha cambiado. Tradicionalmente se hablaba de ciertas enfermedades o ciertos genes que nos está heredando la madre, pero eso ha cambiado. Voy a buscar esos artículos para que los revisemos. Recordemos otra vez, miren. Tenemos una membrana interna y una membrana externa, hay una matriz mitocondrial, ¿verdad? Y ahí se están moviendo diferentes moléculas. No necesariamente glucosa. Aquí vemos que viene piruvato por la vía de la glucosa, pero también vienen ácidos grasos, ¿verdad?, de la vía de los lípidos, y pueden haber también aminoácidos. Ahí se están moviendo diferentes componentes.
Resumiendo, ¿cuáles son las funciones de la mitocondria? Obviamente es la respiración celular, ¿verdad? Directamente la oxidación del ácido pirúvico o piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora, pero también hay un proceso de quimiosmosis. También el metabolismo de los aminoácidos, el metabolismo de los ácidos grasos y esteroides y la termogénesis o la termogénesis. En cuanto a la síntesis mitocondrial, ya dijimos, posee ADN, hay diferentes tipos de ARN característicos o propios de la mitocondria. Se fabrican muy pocas proteínas, prácticamente 13. Y lo que podríamos también considerar es cómo se incorporan esas proteínas a la membrana de la mitocondria. Estas van a ser, ¿verdad?, a través de una proteína que se llaman chaperona. Y ahora sí entramos a la parte molecular, que eso es lo que hemos visto. Glucólisis es el primer paso. Recuerden, es la descomposición de la glucosa hasta 2 ácidos pirúvicos, donde se lleva a cabo en el citoplasma. Ahí está otra vez, miren. La glucosa se convierte en 2 piruvatos, se generan 4 ATP, pero se consumen 2. Y también en el proceso se generan 2 coenzimas NAD. ¿Cuál es el objetivo principal? Generar piruvato. No entro en detalle en las diferentes reacciones. Lo importante que usted sepa es que hay 10 o pueden ser 11 reacciones. En algunas están con ganancia de energía y en la otra con pérdida. O sea, quiere decir que se van a utilizar 2 ATP. Por eso es que la ganancia neta es 2, porque se producen 4, pero se gastan 2 en esa reacción. Al final solo nos quedan 2. Recordemos que la glucólisis es una condición que se da en anaerobiosis, o sea, en ausencia. Yo les puedo decir en el examen cuál de las siguientes etapas de la respiración celular no se llevan a cabo en la mitocondria. Usted se recuerda que es la glucólisis. O le puedo decir cuál de las siguientes etapas de la respiración celular se da en condiciones anaeróbicas. Obviamente es la glucólisis. Ahí lo que tienen ustedes que hacer es como marcar, ¿verdad?, las situaciones de repaso. Yo no entro en detalle en las diferentes etapas, solo es necesario recordar que se producen 4 ATP, pero se pierden 2, ¿verdad?, que se requieren como gasto energético. Por lo que al final solo nos quedan 2 ATP, 2 NAD, ¿verdad?, para continuar el proceso. Cada piruvato será transportado desde el citosol a la matriz mitocondrial y se convertirá en acetilcoenzima, formando un NAD. El grupo acetilo del acetilcoenzima A se oxidará hasta CO2 en el ciclo de Krebs, también en la matriz. Son cosas puntuales. La célula debe de reoxidar el NAD para que la vía glucolítica pueda funcionar. Según la célula o microorganismo de que se trate, existen diferentes vías de fermentación. Ya la fermentación, bueno, es una especie de glucólisis, nada más que es en microorganismos, aunque también se puede dar en la célula muscular, ¿verdad? Pero normalmente es equivalente a fermentación y tendríamos que recordar quiénes son esos microorganismos que pueden llevar a cabo procesos de fermentación, ¿verdad?, o de glucólisis anaeróbica, ¿verdad? Se tendrían que acordar ustedes que son las bacterias y también las levaduras, que son hongos también. Tenemos ahí 3 eventos o 3 destinos del piruvato, ¿verdad? Puede ser fermentación láctica. La otra es la fermentación alcohólica. Normalmente se habla de esos 2. La tercera es la que va a continuar el proceso aeróbico y se va a transformar en acetilcoenzima para dar inicio al ciclo de Krebs. Entonces, recordemos, puede tener 3 vías. La tradicional es la aeróbica, que lo que está buscando es que al final se obtenga CO2, agua y ATP.
Pero hay otras dos, ¿verdad? La anaeróbica, que es la láctica, y la otra anaeróbica es la alcohólica. O sea, o me produce el lactato como producto o me produce etanol. Esos están relacionados con la producción de bebidas alcohólicas, ¿verdad? O procesos fermentativos donde vamos a necesitar producción de alcohol que ya es con otros fines. Bueno, ahí eso es como para ubicarse en el proceso que es la fermentación del ácido láctico. Tenemos glucosa, obtenemos 2 piruvatos, pero esos piruvatos no se convierten en acetilcoenzima, sino que en este caso, ¿verdad?, se fermentan y producen como producto principal lactato o podría ser alcohol, dependiendo del tipo de sustrato en este caso. Ahí está. Miren, prácticamente es lo mismo. Tenemos, esta se llama fermentación alcohólica, ¿verdad? Estamos viendo que la glucosa se convierte en piruvato y el piruvato en acetaldehído y finalmente en etanol. Aquí es de recordar cuál es el producto principal, o les puedo decir, mencione 2 productos principales de la fermentación. Y entonces usted me va a decir el etanol o me puede hablar del ácido láctico, ¿verdad? Que eso es, por ejemplo, en el caso de la leche o la elaboración de yogur o derivados de la leche. Pero la alcohólica se está refiriendo a las bebidas tradicionalmente alcohólicas. Ahí hay un gran montón. En resumen, la respiración puede ser llevada a cabo principalmente por la glucosa, transformada en 2 piruvatos. Los piruvatos se convierten en acetil, que es lo normal de la célula eucariota, y al final, pues creo yo que se ubican, que se producen cierta cantidad de energía en forma de ATP, ¿verdad? Y los productos principales van a ser el dióxido de carbono y el agua. Para el caso de las condiciones anaeróbicas se va a producir el alcohol, generalmente el etanol, pero también se produce dióxido de carbono dentro del proceso. Y ahí estaríamos hablando de bebidas alcohólicas. En el otro caso es los piruvatos se convierten a lactato, ¿verdad? Ahí está la explicación, es la conversión del lactato en vigorosa contracción muscular en los eritrocitos y en los microorganismos, o sea que se puede llevar a cabo por varios agentes. Al final, pues da a entender que el proceso de la respiración se lleva a cabo en animales, se lleva a cabo en plantas y en muchos microorganismos en condiciones aeróbicas. Y las rutas alimentadoras de la glucólisis. Vamos a tener que el glucógeno y el almidón, disacáridos como la maltosa, la lactosa, la trealosa, y está repetido trealosa, sacarosa, y monosacáridos como fructosa, manosa, galactosa. Está repetido 2 veces, no sé, cuando lo pasé del libro se fue 2 veces. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Las rutas están encaminadas a los carbohidratos, principalmente la glucosa, aunque ya dijimos que también pueden transformarse otros. Luego tenemos etapas de la glucólisis que están reguladas por enzimas. Son generalmente fuertemente exergónicas o irreversibles en condiciones celulares. Están lejos del equilibrio en estado estacionario y metabólico. Están limitados por la enzima y no por el sustrato. Etapas glucolíticas van a estar obviamente reguladas por exoquinasas, fosfofructoquinasas y piruvatoquinasas. O sea, esas van a participar en cierta degradación. El ciclo de Cori es una especie de fermentación o glucólisis anaeróbica que se lleva a cabo, ¿verdad? Es en el músculo, pero bueno, está correlacionado también con el hígado. Entonces ahí tenemos lo que está sucediendo. Eso ocurre normalmente durante el ejercicio, que el músculo esquelético necesita energía y están quemando, o sea, se está quemando, está haciendo un esfuerzo fuera de lo normal
Y la glucosa, en lugar de llegar al proceso de los ácidos pirúvicos y luego en acetil, pues no lo puede hacer porque se están, como les repito, quemando muy rápido, y entonces lo que hace es formar piruvato, o puede formar piruvato, y de piruvato puede formar lactato, que es el famoso ácido láctico, que es otro marcador que se usa también en molecular. Para el caso del hígado, igual puede haber una condición anómala, va a producir piruvato, de piruvato va a producir lactato. Y luego vienen las reacciones. Las reacciones, como ya las hemos visto, solo las voy a mencionar. ¿Qué ocurre en condiciones aeróbicas? El piruvato se transforma en CO2 y agua, que son necesarias o parte del ciclo de Krebs. En la cadena respiratoria vamos a tener coenzimas NAD y FAD, que son o forman un sistema de lanzadera. ¿Qué más? Hay una descarboxilación oxidativa de piruvato. Se da el ciclo de Krebs. Puede haber una lanzadera de malato aspartato, el ciclo del glioxilato y el ciclo de las pentosas. Estas son otras rutas que yo quizás ahí solo se las he mencionado, porque las principales pues ya las consideramos y las estudiamos anteriormente. Y ahí está de dónde procede esa materia prima con la cual vamos a obtener ciertas sustancias, ¿verdad? En este caso vemos que tenemos por la vía glucolítica, la fuente va a ser exógena, glucosa, fructosa, galactosa y manosa. Y puede haber una fuente endógena si es una célula animal, y podemos hacerlo a partir del glucógeno. En este caso sería una glucogenólisis. También se puede hacer a través del almidón. Acuérdense que estamos hablando en molecular, es en general, ¿verdad? No es como en animal, que únicamente nos hablamos de animales y particularmente es mamífero. Aquí es en general. Quiere decir que si es una planta la que está llevando a cabo el proceso de la glucólisis, la fuente endógena va a ser en este caso el almidón, ¿verdad? Para que lo entiendan más rápido, el caso de la semilla cuando está germinando, la mayor parte del endospermo, ¿verdad? O del cotiledón es almidón. Ese almidón le va a servir para las necesidades que requiere del embrión, que es la parte más importante de la semilla, para que se desarrolle. Y en el caso de los aminoácidos pueden provenir por transaminación, que es la alanina, ¿verdad? Y durante la degradación, que puede ser la serina y puede ser el triptófano. En la transaminación es cuando se están formando los aminoácidos, y la degradación es cuando se están descomponiendo. Eso es muy obvio. Ciclo del glioxilato. Se lleva a cabo en plantas, se lleva a cabo en invertebrados y se lleva a cabo en microorganismos. Permite utilizar el acetato para la síntesis de glucosa. En plantas las enzimas se encuentran, ahí va otra pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se realiza el ciclo del glioxilato? ¿Verdad? Es específicamente, bueno, son en los glioxisomas, pero por lo general en plantas. En cada vuelta del ciclo se utilizan 2 moléculas de acetil y una de succinato. Creo que eso está más adelante. Hay otra cosa que también es importante de mencionar, que son las vías de las pentosas. En las pentosas, pues obviamente estamos hablando de la ribosa, ¿verdad? Que puede tener una fase oxidativa y otra no oxidativa. Hay otra situación que también es importante en el estudio de la mitocondria, y es la lanzadera de malato aspartato. Eso tiene que ver, ¿verdad?, con una membrana. Es una cuestión de selección. Algunas las deja pasar y otras no. Y también va a explicar otras condiciones. Esa es la estructura de la molécula de ATP-ASA. Tiene una forma
1 y una forma 0, ¿verdad? Vamos a tener en el centro vemos una especie de rotación, ¿verdad? La cabeza de la enzima obviamente tiene complejos alfa, beta y gamma, que eso forma parte de su composición y de su función. Estas son preguntas que usted las puede buscar o las puede revisar, ya sea usando el libro o usando ciertas páginas o sitios electrónicos. ¿Quién descubrió las mitocondrias? ¿A qué se denomina condrioma? ¿Qué funciones son importantes para ver las mitocondrias al microscopio de luz? ¿Qué coloraciones son necesarias para su visualización? ¿Cuál es el tamaño, el número y la forma? Eso está arriba, ¿verdad? Lo que vimos antes. Ahí hay más. ¿Cuáles son los componentes estructurales de la membrana? De la mitocondria, perdón. ¿Cuál es la composición de la membrana? ¿Cuáles son los componentes de la matriz? ¿Cuáles son los componentes de la membrana mitocondrial interno? Funciones de la mitocondria en general y dónde se sintetiza la mayor parte de proteínas mitocondriales. Hay que revisar un poquito, ¿verdad? Y ahí hay más. Bueno, esto es una teoría, chicos, endosimbiótica. Creo yo que en botánica o no sé a dónde han visto esta condición de cómo surgieron o aparecieron las mitocondrias. Eso no solo se lo voy a dejar ahí porque como les digo, aquí vamos de pasada y necesito completar las otras etapas ¿verdad? Del ciclo de Krebs, la cadena y la fosforilación. ¿Verdad? Porque la otra semana se entendería que veo fotosíntesis, hacemos la discusión y luego en la siguiente, ¿verdad? Porque acuérdense, yo trabajo 2 semanas de teoría, 1 semana de laboratorio y 1 semana de examen. Si no hay laboratorio, va a haber discusión o va a haber alguna cuestión de artículo. Esas son las evidencias que se relacionan con la teoría de la endosimbiosis. Ahí aparece, ¿verdad?, la cuestión histórica de la teoría de cómo supuestamente aparece ¿cómo se llama? La mitocondria, el ADN, ¿verdad? Ahí yo puse cosas caricaturescas. Eso solo es información, eso no se lo voy a preguntar, eso no es relevante. Solo es como información. Eso sí se lo voy a preguntar, que en la biogénesis sirve para sustituir mitocondrias viejas antes de la mitosis y también según, o sea, en qué momento hay biogénesis de mitocondria. O sea, miren, la mitocondria se puede dividir, eso es bipartición, puede haber división por estrangulación y también puede haber genoción. O sea que miren, la célula es bien dinámica, o sea, no es así como nos enseñan, que solo la parte superficial, las estructuras se están moviendo, son dinámicas y se están reproduciendo también, o sea, multiplicando. Miren, se parte en 2. Puede estrangularse, o sea, está dando origen a nuevas mitocondrias. El objetivo es sustituir las viejas o multiplicarse en condiciones donde hay necesidades de acuerdo a las carencias nutricionales. Me voy a ir a la segunda parte de la que yo le he denominado mitocondria 2, ¿verdad? Espérenme que no salió, que es mitocondria 2, que son las otras reacciones, ¿verdad? Para terminar. Aquí en esta materia, como ya se vio en bioquímica, vamos de pasadita. Usted va a sentir, bueno, quizás Carla Vanessa va a sentir que un montón de temas les he dado en tan poco tiempo, pero es por el hecho de que como esto se cursa en bioquímica, nos interesan otros temas que son bien relevantes en nuestra carrera. Por ejemplo, el manejo de la PCR para el diagnóstico molecular de enfermedades, el uso de los marcadores, nos interesa el cáncer, o sea, las actualizaciones que se están haciendo. Y esto, pues, como es metabólico, no es que no sea relevante, sino que ya se vio en bioquímica. O sea, la mitad de la materia es repaso. Bueno, ¿qué sucede en esta segunda parte? Miren, recordemos los eventos
Miren, glucólisis, oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación. Esos son los 5. Si yo le digo, escriba los 3, usted va a decir glucólisis, ciclo de Krebs y cadena. Pero si yo le digo los 5, obviamente tiene que escribir estos, ¿verdad? La respiración celular es el conjunto de procesos moleculares que consumen oxígeno y forman CO2 en las células. Se da en todas las células eucarióticas y el objetivo es obtener energía. Y cada proceso obviamente es en una función, en una estructura particular. Miren, el destino del piruvato. Dejábamos allá en la primera parte el piruvato que se podía transformar en lactato o en etanol. En etanol para la fermentación alcohólica, que sería la elaboración de bebidas fermentadas, ¿verdad? O destinadas a la parte alcohólica directamente. O puede ser por la fermentación láctica, obviamente en los derivados de la leche. Pero también en la célula animal, también en la célula vegetal, vamos a tener que el destino es completar su degradación hasta CO2 y agua y moléculas de ATP. ¿Cuántas moléculas son las que se producen en la reacción? Al final, ¿cuántas obtenemos? Díganme el número. David. ¿Cuántas moléculas de ATP se forman por mol de glucosa, por molécula de glucosa que entra? No les creo. 36. Son 36 más los 2 GTP del ciclo de Krebs, y como son equivalentes serían 38 en total. Destino del piruvato, miren, es que se descarboxile a acetil y interviene un complejo multienzimático, perdón. Este es el que va a ingresar a la mitocondria, pero no va a ingresar en forma de piruvato, va a ingresar en forma de acetilcoenzima. Se lo voy a volver a preguntar en el examen. ¿Cuál es el intermediario metabólico en los macronutrientes? O sea, es la acetil. O sea, si nosotros, o sea, nuestro cuerpo va a funcionar mejor con glucosa. Pero, por ejemplo, si yo soy diabético, mi dieta no debe de ser de carbohidratos porque es como que si fuera veneno, porque no tengo insulina y no la puedo utilizar. Entonces, tengo que consumir grasa para que esa grasa se transforme en, ¿cómo se llama? En glicerol, en ácidos grasos, y los ácidos grasos lleguen a acetil y obviamente mis células trabajen con esa condición. Ahora, en mi caso, yo tomo ribonucleótidos que llevan ATP, porque como no la puedo producir la energía, todo el tiempo ando débil, entonces necesito tomar eso. Miren, ¿en dónde se lleva a cabo? Ya dijimos, ¿verdad? Que es en la matriz. Esa es la estructura de la coenzima A. O sea, también tenemos que acordarnos la participación, por ejemplo, de la acetilcoenzima, cuál es la participación del NAD, el FAD, o yo le puedo decir cuál de las siguientes moléculas no es una coenzima. Miren, ahí tenemos la estructura, los precursores, no, eso es información, eso no se lo voy a preguntar, no es relevante. Ahí sí hay relevancia. Miren, yo les puedo decir cuáles son los precursores de la acetil. O le puedo decir, le puedo dar una pista. Además del piruvato, ¿cuáles son los precursores para la formación de la acetilcoenzima? Usted me va a decir los aminoácidos, los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos que vienen de la beta. Ahí le valgo que me diga ácido graso, ¿verdad? O sea, vienen de otras vías. Quiere decir que yo puedo obtener energía de una fuente diferente, nada más que eso se va a llamar gluconeogénesis, ¿verdad? O si es ácido graso únicamente va a ser beta oxidación. En el caso de los cuerpos cetónicos es una cetogénesis, pero eso es una condición negativa, ¿verdad? Es una condición anómala que lo sufrimos los diabéticos. No podemos estar produciendo cuerpos cetónicos porque son venenos. ¿Quiénes son los cuerpos cetónicos? Díganme uno, son 3. La acetona es uno.
¿verdad? La acetona, ahí está el ácido, están los otros ácidos, ¿verdad? Que esos, por ejemplo, si hacíamos cuando hacemos un ayuno, bueno, no sé si alguien ha hecho un ayuno, a veces la orina parece que es aceitosa, es porque está liberando cuerpos cetónicos y está haciendo una cetogénesis, que no es normal, ¿verdad? Mucha gente religiosa incluso se muere tratando de hacer un ayuno con una situación espiritual, no me meto en eso, pero a veces muere, ¿verdad? Por eso, porque se intoxica su célula. Bueno, esa es la forma, la estructura de la acetil. Yo reacciones no se las pregunto, ¿verdad? Sino que los procesos relevantes. Miren, localización celular del acetil es la matriz mitocondrial. Reacción es una descarboxilación oxidativa. Y la enzima que participa se llama complejo piruvato deshidrogenasa láctica asa, que es PDH. Ahí hay otras enzimas también, ¿verdad? No, las otras no se las pregunto, la primera sí, porque es relevante. Y hay cofactores ahí también, lipoato, la coenzima A, el FAD, el NAD, el PPT. Y paso al ciclo de Krebs porque ya vimos la glucólisis. El ciclo de Krebs es una vía para la degradación de moléculas combustibles. Recordemos, se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. No solo es en célula animal, también es en célula vegetal. Eso ya lo revisamos allá en bioquímica. Este señor, ¿verdad? Este alemán, Hans Adolf Krebs, ¿verdad? Desarrolló eso, ¿verdad? Para demostrar cómo en este caso la célula degradaba la glucosa utilizando oxígeno, transformándolo en piruvato. Y en este caso demostró él que en la célula aeróbica producía CO2, producía agua y en este caso moléculas de ATP. Y por eso se llama ciclo de Krebs en honor a este señor. Pero también es válido ácido cítrico porque es el primer producto de la reacción de la acetilcoenzima que reacciona con el ácido oxalacético, y también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque ahí se está formando fumarato, malato, ¿verdad? Cetoglutarato, que son ácidos tricarboxílicos, o sea que tienen grupos ácidos ORCOOH. ¿Verdad? Ese es un ciclo anfibólico, puede ser catabólico y anabólico, quiere decir que va a ir en ambas vías, ya sea de síntesis o ya sea de degradación. El objetivo, el destino es piruvato, ¿verdad? En glucólisis, puede ser en organismos anaerobios con vías fermentativas y en nosotros que somos aerobios sería CO2, agua y energía. Fases. Las fases, ahí se las dejo de información, ¿verdad? Pero ya vamos a tocar bueno, ahí está lo relevante. El ciclo de Krebs produce la mayor parte del CO2 durante la respiración celular, también produce agua. Es relevante porque ahí están moléculas intermediarias, o mejor dicho, moléculas llenas de energía que están captándola y que la van a transferir. En este caso es el NAD y el FAD. No se le olvide, hay 3 NAD y un FAD por vuelta de ciclo de Krebs. Si yo le pregunto en el examen por qué son 2 vueltas de ciclo de Krebs, me tienen que decir porque son 2 piruvatos que se forman en la glucólisis, o me pueden decir son 2 acetilcoenzimas las que entran a la matriz mitocondrial, ¿verdad? Entonces, o les puedo decir cuántos ATP se forman al final por vuelta o en total de ciclo de Krebs. Dimos que eran 24. Ese 3-NAD lo multiplica por 2, le da 6, ¿verdad? Y luego 6 por 3 ATP, ¿verdad? Porque por cada NAD se forman 3, entonces hace 18, ¿verdad? Y luego los FAD son 2, porque son 2 vueltas, 2 por 2, porque por cada FAD se forman 2 ATP, entonces serían 2 por 2, 4. Más 18 de arriba del NAD son 22. Y hay un GTP. Como son 2 GTP y son 2 vueltas, súmele 22 más 2 son 24. El GTP es trifosfato de guanosina, es equivalente al ATP. Por eso cuando yo pregunté cuántos ATP, son 36. Es lo más correcto, pero
También si David o otra persona me dice son 38, también es correcto, porque yo estoy entendiendo que está sumando los GTP que están en el ciclo de Krebs y que son equivalentes en términos energéticos, ¿verdad?, al ATP. Como queda grabado, ahí les estoy explicando que ya salieron 24 y ahí arriba, en la glucólisis, ¿se acuerdan? Habían 2 ATP y habían 2 NAD. Entonces usted tiene que sumar. Aquí ya tengo 24. Sume de allá arriba los 2 ATP, ya lleva 26. Y las 2 NAD cuando pasan a la cadena serían 6, ¿verdad? 6 y 2, 8. 24 y 8. Entonces de ahí va a ir como sumando. Y en el, ¿cómo se llama? En la oxidación del ácido pirúvico también hay coenzimas NAD. Ahí hay dos, creo que sí, 2 coenzimas NAD, y entonces, ¿verdad? Por cada NAD que entra a la cadena se forman 3. Entonces tiene que hacer el total, porque eso sí se lo voy a preguntar. En bioquímica les perdoné eso, pero en molecular no. ¿Quién es el NAD? No le voy a preguntar el nombre, le voy a preguntar la participación, le voy a preguntar cuántos hay, en dónde están, o dónde pueden estar. O sea, pueden estar en el ciclo de Krebs, pero también están en la cadena respiratoria. O sea, ellas están moviendo energía, son moléculas excitables. Pueden estar en un estado oxidado, en NAD, o reducido en NADH. Oxidado está perdiendo electrón y reducido está ganando. Eso también está en la planta. Ahí está como una explicación del ácido cítrico. Miren, nos está diciendo que comienza con la reacción entre la acetilcoenzima A y el ácido oxalacético para formar ácido cítrico. Luego, una serie de reacciones enzimáticas logran desprender 2 CO2, o sea, la mayor parte del CO2, repito, del proceso respiratorio, obviamente a nivel celular o a nivel de la mitocondria, se da en el ciclo de Krebs. En este ciclo hay iones hidrógeno que son transferidos a moléculas transportadoras. O sea, aquí se da la conversión o la reducción de la coenzima NAD y el FAD. Por eso es que a veces en el ciclo de Krebs, cuando buscamos un concepto, decimos que ocurren descarboxilaciones, oxidaciones, fosforilación, porque se están reduciendo, se están oxidando moléculas que son el NAD, el FAD. Y también hay fosforilaciones, ¿verdad? Hay conversión de ADP más PI para formar ATP y también GTP. O sea, la célula es bien dinámica. ¿Cuáles son las funciones? Fuente productora de enzimas reducidas, o sea, el NAD y el FAD. Produce la mayor parte del CO2. Miren cuántas preguntas. Convierte intermediarios en precursores de ácidos grasos. Proporciona precursores para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Era otra pregunta del examen. Yo les dije las principales moléculas que tienen importancia en la biología molecular solo son las proteínas y ácidos. Aquí a nosotros no nos interesan los carbohidratos ni los lípidos, nos interesan las proteínas y los ácidos. Las prácticas, por ejemplo, ahorita solo hicimos 2 prácticas relacionadas a la biología celular. Las de biología molecular son bien complejas. Yo voy a traer a alguien que está haciendo la tesis en una cuestión molecular, se los mencioné, yo le voy a pagar porque ella anda en su aparato y obviamente se ha especializado en estos años en la parte molecular. Y entonces la voy a traer a ella, porque la otra salida era que yo lo llevara a Ciudad Mujer o al hospital donde hacen PCR para que vean el equipo, pero no creo que me dejen entrar con más de 5 y no puedo hacer grupos de 2. Y hay otra práctica que se puede hacer en el CENTA, allá en San Salvador, pero es muy complicado movernos. Creo yo que es más fácil que se pague, ¿verdad? Por la práctica. Algo así. Bueno, esas son funciones, no se nos tiene que olvidar. Ahí está el recordatorio del proceso. Miren, el piruvato, hay membrana externa, hay membrana interna, o sea, de la mitocondria.
¿verdad? Acuérdense que esto es macro y es micro. Cuando le digo macro es la célula y los componentes. Cuando le digo micro son las reacciones, son las moléculas. El piruvato está afuera, está en la membrana externa de la mitocondria. Dijimos que esa membrana de la mitocondria era semipermeable, era selectiva, pero permitía el ingreso de la sustancia. No así la membrana interna, porque tenía bajo contenido lipídico y entonces no deja entrar, pero como no es, ahí lo que hay son complejos. Entonces se da el ciclo. Ahí tenemos en la izquierda, ya dijimos que las principales funciones son la descarboxilación, es decir, la pérdida de electrones, de carbono para la producción de CO2. Y la protonización, que es la liberación de iones hidruros que serán captados por las enzimas. Eso es como un resumen. Y ahí recordemos, se da en la matriz. Cada acetilcoenzima sufre 9 reacciones de oxidación. En glucólisis son 11. Se genera por cada acetilcoenzima 2 CO2. Electrones de alta energía que forman 3 NAD y un FAD. No se le tiene que olvidar que es por vuelta. Quiere decir que al total son 6 NAD y 2 FAD y después lo multiplica por 3 ATP, ¿verdad? El objetivo principal, miren la pregunta del examen, generar NAD y FAD. ¿Cuál era el objetivo de la glucólisis? Era producir piruvato. O sea, si se fijan, tienen diferentes funciones. Las funciones están relacionadas con los productos. Ahí está, miren. ¿Cuáles son los ácidos cítricos de donde proviene el nombre? Ahí está, oxalacético, citrato, isocitrato. Todos esos son, ¿verdad? Prácticamente de 4 carbonos. Los productos, un FAD, ¿verdad? Ahí dice 4, pero son en realidad 3. Un ATP, sustratado, dice, pero ahí también está un GTP. Ahí está un poco más fácil para poderlo recordar. Miren, vamos a tener 4 CO2. El CO2 no es relevante, los NAD sí, en total, ¿verdad? ¿Por qué dice 10? Porque de allá arriba vienen otros. Cuando digo de arriba es porque usted se está acordando que hay glucólisis y hay oxidación, ¿verdad? Porque en el ciclo de Krebs solo son 6, pero vienen 4 de arriba, 2 del ácido de la glucólisis, donde se produce ácido pirúvico, y 2 donde se oxida el ácido pirúvico a acetilcoenzima y se producen otros 2. Por eso hay 10, porque aquí está contabilizando. Miren, otra pregunta, no participa el oxígeno. Tengo 2 GTP y tengo 2 ATP. ¿Cuántos ATP? Porque es importante. 10, miren, 10 por 3, 30, más 2 por 2, 4, hago 34, más 2 GTP, 36, y los otros 2 ATP del ciclo, 38. Eso se lo voy a preguntar, porque como les repito, en bioquímica se los perdoné, aquí no. Luego usted recuerde, revise el detalle, no le voy a preguntar reacciones ni enzimas, porque no es relevante, eso es bioquímica, pero sí debe de saber por qué se llama ciclo de Krebs, qué es lo que está participando, a dónde se lleva a cabo, y tejidos, ¿verdad? Bueno, cuando dice aneuplerosis se refiere a que se están produciendo intermediarios. A eso se está refiriendo, y eso sí es relevante con qué otras vías se relaciona el ciclo de Krebs. Con la síntesis de ácidos grasos, debe de saber cómo se llama. Y con la síntesis de glucosa debe de saber cómo se llama. El grupo hemo debe de ubicarse con qué molécula es, con la ruta del ácido glutámico y con la ruta del ácido aspartico. Por eso los medicamentos o los suplementos que usted necesita para que le dé energía, para que le mejore sus procesos de fatiga y de concentración, no son a base de vitaminas ni de minerales. Eso no sirve. Miren cuáles son. Debe de llevar ácido glutámico y debe de llevar aspartato, ácido aspartico o asparagina, cosas así como la arginina, perdón. Por eso es que esas sí nos van a producir energía, nos van a estimular, o la producción del ATP, como les digo, se llama núcleo, ese medicamento que lleva ATP, o sea, eso nos ayuda. Pero tomar vitaminas y minerales no nos sirven. Las vitaminas tienen cierta función, pero ninguna nos produce energía. ¿Cómo voy a saber que producen o no energía?
una molécula para producir energía está produciendo obviamente calorías. Las vitaminas y los minerales no nos producen calorías. Si usted tomara vitaminas y minerales, significa que ganaría peso. Igual que el agua no produce energía, no es un nutriente. Pero, ¿verdad? La gente se confunde a veces. Los nutrientes producen energía. Miren, preguntas. Intermediarios metabólicos. Alfa-cetoglutarato, succinalcoenzima, oxalacetato, que es OA, citrato. ¿Cuáles son los precursores en cada caso? Precursor se entiende que es materia prima. Ahí está otra vez el ácido, nada más que está en inglés, pero es el mismo ciclo de Krebs. Y lo que les voy a preguntar, ¿de dónde salieron los 36, 38? Creo que les sale más fácil acordarse de los 10 que están allá. O sea, se producían 3, bueno, igual se los puedo explicar por partes, así como está ahí. En la glucólisis se producen 2 ATP y se producen 2 NAD. Creo que es más fácil así como yo se los explico. 2 ATP de la glucólisis más 2 NAD de la glucólisis. En el ciclo de Krebs se producen 3 NAD y 2 FAD. Pero como son 2 vueltas, 3 por 2, 6, ¿verdad? Nos dan 6 NAD. Más 2 del ácido, más 2 de la glucólisis son 8, más 2 del ácido pirúvico, de la oxidación, dan 10, ¿verdad? 10 por 3 me da 30. ¿De dónde salieron esos 3? Cuando pasan a la cadena. Por cada NAD se forman 3, entonces me da 30. Luego voy con los FAD. En la cadena, en el ciclo de Krebs se forman 2. Por cada FAD que pasa a la cadena se forman 2 ATP. Entonces serían 2 por 2, 4. ¿Verdad? Tendría 30 más 4, 34, más 2 ATP que se producen directamente en el ciclo son 36 y 2 GTP. Eso tienen que entenderlo. Creo yo que eso así como está ahí está un poco más complicado. Es más fácil así como se los estoy mencionando. Yo lo saqué ahí del libro, pero está bien, está más enredado. Y por último vemos la cadena respiratoria. La cadena respiratoria también en los libros actualmente no dice así, solo dice fosfo. Bueno, dice cadena respiratoria y fosfo, porque el fosfo, que es la fosforilación oxidativa, está acoplada. ¿En qué estructura? Siempre la mitocondria, específicamente en las crestas. Los últimos 2 eventos de la respiración son en las crestas. Recordemos. El NAD y el FAD que venían de allá de la reducción de las coenzimas en el ciclo de Krebs son importantes porque ellas van a entregar sus electrones. Si entregan sus electrones es porque llevan energía. Por eso se llama cadena transportadora de electrones. Y la cadena está formada por moléculas energéticas, principalmente NAD y FAD. ¿Dónde están? Están en la membrana mitocondrial interna. ¿Verdad? El objetivo, miren, cada ruta metabólica tiene un objetivo. Aquí el objetivo es la quimiosmosis, o sea, consumo directo de oxígeno. Por eso siempre se les pregunta en bioquímica, ¿cuál es el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria? Es el oxígeno. Eso siempre se les vuelve a preguntar. En la cadena respiratoria vamos a tener complejos multienzimáticos, que son 4, ¿verdad? El 1, 2, 3 y 4. Cada uno tiene un nombre. Y el quinto, ¿se acuerdan que a veces los libros dicen el quinto? ¿Quién es el quinto? ¿O cuál creen que es el quinto? La ATPasa. Correcto, Rafael, la ATPasa. Ese es el quinto. Aunque los libros normalmente hablan de 4. Y de esos 4 complejos, ¿cuáles son los que se ven afectados cuando consumimos un veneno enzimático? Por ejemplo, un animalito yo le puedo poner un veneno y se va a asfixiar porque le estamos rompiendo el paso de los electrones a nivel de la célula y entonces se rompe ese complejo. ¿Se acuerdan cuál es? Son los citocromos. Bueno, ahí está, digan. Creo que era el complejo 2. Sí, está asociado al citocromo. El transporte de electrones es en un solo sentido, se debe a la pérdida de energías
de los electrones al paso por la cadena, normalmente se pone CTE, que es cadena transportadora de electrones, o aparece CR, que es cadena respiratoria, al incremento de afinidad por los electrones. El complejo 1 tiene afinidad, menor afinidad que el complejo 2, el 2 menor que el 3 menor que el 4 y así sucesivamente. Y ahí están, aunque creo que no se ve bien, esos son los complejos, creo que más adelante puede aparecer. Esa es información, nada más. La energía liberada por la entrega de los electrones es usada para generar fuerza protón motriz por la quimiosmosis, que es el objetivo principal. Por cada par de electrones cedidos por NAD se traslocan 10 protones desde la matriz hacia la membrana interna. La entrega final de los electrones es hacia el oxígeno para formar agua. Eso sí se los puedo preguntar. Por eso se habla de quimiosmosis. La quimiosmosis genera un gradiente de concentración de protones, por lo tanto el gradiente de pH y hay un gradiente eléctrico. Mayor concentración de protones, menor pH. Eso en el espacio intermembranal. Menor concentración de protones, mayor pH. Eso es en la matriz mitocondrial. Hay una carga positiva que da con la cara de la membrana de la matriz interna. Eso ya lo sabemos. Es positivo hacia el exterior y es negativo al interior. Cuando, por ejemplo, en la membrana externa, que en la membrana plasmática, es hacia el exterior, ¿verdad? Y es positivo es positivo al exterior, perdón, y negativo al interior, o sea, la parte que comunica con el citoplasma. Estas son datos nada más. Miren, todos los componentes de la cadena, excepto uno, son proteínas. Son 4 complejos multienzimáticos o multiproteicos que contienen grupos prostéticos, ahí está mal escrito, grupos prostéticos que participan en el movimiento de los electrones. Los grupos prostéticos son moléculas orgánicas no peptídicas como el grupo EN, que llevan citocromo, o iones metálicos unidos fuertemente a cada complejo. Por eso se habla de, o sea, son bien, su nombre lo dice complejo. Miren, ahí está. La NAD es el complejo 1, el succinato es el complejo 2, el fumarato, ¿verdad? Prácticamente es el 3, ahí están los citocromos por dentro 3 y 4. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Y el último complejo que se asocia a la ATPasa. El citocromo C se puede movilizar libremente por difusión en el espacio intermembranal y la ubiquinona, que se moviliza por la membrana mitocondrial interna. Ambos facilitan el transporte de electrones entre los complejos. Por eso es que se habla que el citocromo son los más importantes. Ahí está el complejo 1. El complejo 1 se llama NADH, coenzima Q-reductasa, ¿verdad? El complejo 3 no llevan exactamente un orden. El complejo 3 es la citocromo C reductasa. El complejo 4 es el citocromo C oxidasa. ¿Verdad? Entonces esos son los que se están moviendo más. Y luego está el complejo 3, que es el succinato coenzima Q-reductasa. Esa no trasloca protones, recibe los electrones del EFAD generados del ciclo de Krebs, pasa los electrones a la coenzima Q, que es la ubiquinona, y la ubiquinona lo pasa al complejo 3. Aquí hay que recordar que la coenzima Q es un potente antioxidante que se usa en la industria de los cosméticos. El complejo 4 dona electrones al oxígeno. Acuérdense que el objetivo es, en este caso, es la quimiosmosis y obviamente como parte de esa reacción, la formación del agua. El oxígeno se une a 4 átomos de hidrógeno y forma 2 moléculas de agua. Trasloca un protón por cada electrón. Cuando dice trasloca es que lo mueve. Trasloca 4 protones por cada molécula de agua. Ahí están otra vez los complejos. Esto es exactamente lo mismo que vimos en bioquímica. Miren, complejo 1 se llama NAD, coenzima Q-reductasa. Aquí no me interesa el nombre, me interesa la función, que es el recordatorio. Ese es el primero. Bueno, ahí está, solo es como para recordar. El 2 se llama succinato coenzima Q-reductasa. El 3 se llama coenzima Q citocromo C reductasa.
Ahí lo que estamos viendo, si se fijan, se dice que es una multiproteico, multienzimático, porque miren, ahí vemos la membrana externa de la mitocondria y está inmerso, no, esta no es la membrana externa, esto es en la interna. Acuérdense que en la externa hay otra cosa. En la interna entonces tenemos ahí los fosfolípidos, pero vean el complejo, hay citocromo, hay un componente de citocromo B, hay un componente B, hay un componente hemo, perdón, y se anexa el citocromo C1, el citocromo C, hay una proteína con hierro y azufre, o sea, son bien complejos, por eso se habla de multiproteico, multienzimático. Miren, el 4 es la citocromo C oxidasa. Pero, o sea, está unida la proteína a otros componentes, no está solo. Y ese es el resumen de lo que les estoy diciendo. El objetivo es que esas coenzimas reducidas que vienen del ATP muevan esa energía, trasloquen los protones, porque el objetivo principal es la quimiosmosis, ¿verdad? O la formación del agua. Obviamente van a haber otros aceptores ahí, que son los que nosotros estamos revisando. Y la última, que es con la que yo termino la sesión, es la fosforilación oxidativa. ¿Qué es fosforilación? Es la formación de ATP a partir de ADP más PI. Se da siempre en la mitocondria, particularmente en las crestas, está acoplada a la fosforilación. Cuando hablo de fosforilación, me voy a centrar en el complejo multienzimático 5, que es la ATPasa. Se los pregunté en bioquímica, tiene dos subunidades F0 y F1. La F0 tiene proteínas integrales, que son la 1, A2, ¿verdad? La A, la B y la C, y forman un anillo. El complejo F1 es soluble en agua, ¿verdad? Tiene 5 complejos alfa, beta, gamma, epsilon y delta. Gamma es un resorte que se une al anillo C, dice, y las 3 subunidades beta pueden unir ADP y PI para sintetizar ATP. O sea, es bien complejo, ¿verdad? Repito, se llama multienzimático o multiproteico, porque no solo es una proteína, sino que están. Y se supone, según la teoría o la especulación, es que la ATPasa está girando para que los complejos F0 y F1 permitan el soporte o la unión del ADP más el PI. Bueno, ahí está arriba. Es la síntesis de ATP a partir de ADP más PI. ADP es difosfato de adenosina, PI es pirifosfato inorgánico. Eso es gracias a la fuerza protón motriz. Ahí dije motriz, es motriz, generada por la cadena transportadora de electrones utilizando la ATPasa. Esa sería la pregunta del examen. ¿Qué es fosforilación oxidativa? Y tienen que escribirlo todo así como está ahí, ¿verdad? Porque es el nombre completo. Recordemos, el flujo de protones a través del gradiente de la membrana interna de la mitocondria, ahí es espacio intermembranal a la matriz, a través de la subunidad F0 permite la rotación del anillo. El anillo es la de la ATPasa, gamma y epsilon. Dijimos que la F1 tiene 5, la F0 tiene 3, o sea, tiene 8 unidades. Esto provoca cambios cíclicos de las unidades beta, permitiendo la síntesis de ATP. O sea, gira. Por eso es que habla de un anillo que permite la conversión o la unión del ADP más el PI. Y eso es como un resumen. Es la última etapa del catabolismo. Miren. En este proceso el NAD y el FAD entregan sus electrones. Parte de la energía es utilizada para producir ATP y el resto, miren, el resto se libera como calor. Por eso es que dijimos que la función de la mitocondria también es la termogénesis. Bueno, y ahí van los detalles, quizás no. Ese es otro recordatorio. Miren, el ATP formado en la matriz mitocondrial gracias a la fuerza protomotriz es enviado al citosol y del citosol son enviados ADP y PI a la matriz. Ambos procesos atraviesan la membrana mitocondrial interna con dos transportadores, transportador de fosfato y antitransportador ATP. El antiportador ATP es un dímero, eso no es relevante, porque eso está muy enredado y eso no tiene como que mayor función.
¿Qué más? Los protones pasan a la matriz a través de la subunidad 0 para formar ATP. El paso de protones hace rotación del anillo C y la subunidad gamma que impulsan el cambio de conformaciones en las subunidades beta. Lo que está explicando esta teoría es cómo se da en sí la fosforilación a través del complejo 5. Repito, la enzima lo que está haciendo es moviendo un anillo y como tiene dos subunidades, arriba la 0 y abajo la F1. Entonces, las 3 unidades de la F0 con las 5 unidades de la F1, ¿verdad? Permiten que se adhieran o se forme el ATP a partir de las dos moléculas, el ADP y el PI. Al final, ese ATP formado es enviado al citosol, o sea, se sale de la mitocondria, ¿verdad? Tiene que salir porque necesitamos esa energía fuera de la mitocondria para poder pasar a los diferentes tejidos. El PI es enviado del citosol a la matriz por un transportador de fosfato, o sea, como los residuos o los sobrantes se tienen que mover. Y voy terminando. Las mitocondrias solo pueden realizar el transporte de electrones si es que en su matriz, estamos hablando de la matriz mitocondrial, tiene una fuente de ATP y ADP para sintetizar ATP. Eso se le denomina control respiratorio. Ahí está otra vez, miren, ahí están, para que se ubiquen las unidades alfa, beta, ¿verdad? Epsilon, delta, lo que estábamos hablando. ¿En dónde están los complejos? Esa sí podría ser pregunta de examen. ¿En qué región de la mitocondria se encuentran? Es en la membrana interna. No se vayan a equivocar poniendo que es externa, o que es la cresta, o que es la matriz mitocondrial, o que es el espacio intermembranal, porque hay un montón de componentes, que es lo que usted se tiene que ubicar. Y eso es como el recordatorio de la unidad F0 y la unidad F1. El F0, que es el complejo intrínseco en la membrana interna, integrado por 3 unidades o 3 proteínas, que es A, B y C. Y el F1 es un complejo de 9 cadenas polipeptídicas, 3 alfa, 3 beta, luego delta, epsilon y la otra, alfa, beta, gamma, epsilon y la otra se me olvidó. Las cadenas, de esas cadenas permiten la unión del complejo F0 en las cadenas beta. Ocurre alternativamente, ahí lo que se da a entender es que la unión o el movimiento, la rotación de ese anillo permite que se acoplen esas moléculas ADP y PI. Más o menos es así. Siento que he ido en récord, ¿verdad? Lo que en bioquímica lo dimos en una semana, pues aquí lo he tenido que dar en un ratito. Pero es porque acá es como un recordatorio o un repaso. Creería yo que cuando estudien esto, saquen sus apuntes, no lo vean solo del celular. Eso es un problema actualmente con la cuestión de las tecnologías alternativas o la cuestión del trabajo virtual, ¿verdad? Porque yo les doy la clase presencial, pero usted no tiene el folleto en mano, usted está estudiando el celular y la computadora y así no le funciona. Antes, pues a uno le daban el folleto, ¿verdad? La foto. Bueno, no era fotocopia, pero cuando yo estudié no existía. Lo que eran una especie de copias que se sacaban en stencil. De hecho, esa cosa era como papel carbón, manchaba. Entonces nos daban eso, o si no, uno grababa la clase o iba anotando. Y esa es la debilidad que yo les encuentro. Ustedes a la hora del examen están viendo, o sea, antes del examen ven el celular. Yo considero, porque no les va a funcionar, yo considero que vean la diapositiva, escuchen la clase y saquen ese apunte que yo les dije, esto es relevante, o busquen los objetivos de la asignatura a partir del programa para que se orienten, porque no es mucha información. Eso es notorio. Ya se fijaron, molecular es menos información, pero es más difícil. Fisiología es más fácil, pero hay mucha información. Entonces, eso es una recomendación que le hago. Estudie, ande su cuadernito, saque apunte, porque se le va a olvidar, ¿verdad? Lo que yo en este caso le estoy diciendo y que de repente, pues,
se le va a olvidar. Entonces, eso es lo que me está pidiendo para esta semana la asignatura. Quiere decir que, imagínense, solo me faltan 2 temas y termino el segundo cómputo, aunque no lo crean. La otra semana yo daría fotosíntesis. Eso lo doy en un bloque de 3 horas. Y luego solo me falta otro contenido que se llama comunicación celular y ahí se termina el cómputo. Por eso es que para mí es funcional 2 semanas de clase, una tercera de práctica. Si no hay práctica sería discusión o sería artículo, y una cuarta de examen, ¿verdad? Eso es lo que yo voy pretendiendo. El objetivo es sacarlo en 16 semanas, que es lo que se hace siempre. No sé si hay preguntas, no sé si quedaron más alocados de lo que ya estaban con esta cosa toda astral. Por eso es que estas materias nadie se hace cargo, solo yo soy el loquito que agarro estas materias. Son muy difíciles, nadie va a venir a agarrarlas y va a ir leyendo, eso es paja, hay que saber. Yo porque ya tengo 26 años, más de 25 años de dar bioquímica, entonces como está familiarizada, la he agarrado. De lo contrario, no la tomaré, es muy compleja. Me gustaría que me preguntaran a dónde hay debilidades. Como les digo, hay que hacer, después nos puede quedar tiempo de una retroalimentación. Lástima que la asignatura no pide guías como para que usted se oriente o cuestionarios, porque no funciona de esa forma. Sí funciona con controles de lectura y funciona con discusiones, con prácticas, pero hay que sacar datos. Yo no les estoy diciendo que usemos el libro de molecular, aunque es básico, pero allí son muchas páginas, va a quedar más enredado de lo que ya está. En su momento sí hay que revisar algunos capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, el de cáncer, algunas que en este caso quizás vamos a leer el libro, perdón. No sé si hay preguntas, nos quedamos acá. Ha sido un maratón cansado, ¿verdad? Aunque yo solo he dado 4 horas clase, porque no trabajamos desde las 7, ¿verdad? Muy cansado, muy torturador. El objetivo era llegar a las 11:40. Cumplimos, ¿verdad? Los 2 bloques. ¿Preguntas? Ustedes nada preguntan también, por eso, ¿verdad? Salen mal. Ya dice Vanessa que sí, yo ya tengo hambre también, y lo peor que no tengo comida. Dice David, todo claro, tenés que sacarte un 9 entonces, David. Muy bajitas salieron las notas. Me sacaron 3, un 6.33, que es de Julia, un 7 de David y un 7 de Rafael. El resto anda en, bueno, el promedio de notas anda entre 5 y hay unos que tienen menos. Ahí pues ustedes deciden si yo se los repito. Lo único que el repetirlo, como yo no estoy de acuerdo, pero como la ley me obliga, lo debo de hacer, nada más que se lo haría complejo, 50 preguntas de complementar, y solo le daría 50 minutos. Complementar no le voy a preguntar, ¿verdad? Son preguntas de respuesta corta, pero le va a costar. Entonces, el martes que tenga clase con ustedes, aunque es fisiología, les puedo entregar el examen y usted me dice si se lo va a repetir, porque hacer 50 preguntas no es fácil, pero sé que no se los harían todos porque tendrían que pensarlo 2 veces, ¿verdad? Si lo van a hacer, porque si se saca 0, ¿verdad? No le voy a dejar la nota más alta. Se supone que ya todo es normal. Miren, esperen, me voy a detener la grabación porque voy a decir cosas fuera de lugar.